Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, esta es la clase 2, sería la segunda parte en la cual vamos a abordar un tema de la unidad 1, que es la egiptomanía, ¿sí? Esta es la bibliografía con la que vamos a trabajar. Recuerden que en este video yo no voy a exponer linealmente ni literalmente todo lo que aparece en los diferentes textos. Sí voy a ir retomando algunos elementos y desarrollar algunos núcleos problemáticos y sumar un poco para la lectura, ¿no?, de esta bibliografía. Recuerden que a partir de estas dos clases y de la clase anterior, de la clase número 1, vamos a trabajar en nuestro próximo encuentro sincrónico con fuentes y vamos a hacer una especie de trabajo en taller, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la egiptomanía? He optado acá por brindar una definición genérica. Podemos entender la egiptomanía como la fascinación que tuvo Europa primero, un poco más tarde el Occidente, ¿no? El Occidente global, eh, con la cultura egipcia, ¿no? Sobre la cultura egipcia, ¿no? Esta definición tiene ciertos problemas, porque de alguna forma nos da a entender o sugiere que hay una especie de estructura ideológica que se mantiene perenne e inalterable desde la antigüedad hasta nuestros días, con lo cual sería todo lo antehistórico posible y de alguna manera reproduce uno de los elementos básicos de la egiptomanía, que tiene que ver a pensar a la cultura egipcia a partir de algunos elementos y mantenerlos como los símbolos y fetichizarlos, ¿no? Bueno, acá, digamos, hay toda una cuestión que está vinculada, ¿no?, a eso acá. Prefiero pensarlo, ¿sí? En vez de una fascinación de parte de Occidente y de Europa que se tiene con la cultura egipcia, prefiero pensar la egiptomanía en oleadas y en momentos históricos puntuales, ¿no? Y en realidad, acá retomando algunas ideas de los estudios alemanes que comenté en clases, ¿no?, de la Antikenrecepción, pensar la recepción que se hace en determinadas sociedades sobre la antigüedad egipcia, cómo circula y qué significados tiene en esas sociedades, ¿sí? Porque si no, realmente estamos haciendo un trabajo antihistórico acá. Una segunda cuestión que también es necesario mencionar es la diferencia entre egiptomanía y egiptología. La egiptología la vamos a entender como, digamos, aquella disciplina que estudia científicamente a la antigüedad egipcia, mientras la egiptomanía se regocija no en la cuestión científica, sino en la cuestión esotérica y mistérica, aquello no develado por la egiptología. De alguna manera, mientras la egiptología busca sacar esos mantos exotistas y esotéricos sobre el antiguo Egipto, la egiptomanía se extasía en esos mantos, ¿no? La retoma y digamos, continuamente está, digamos, regocijándose en ellos. Un tercer aspecto también tiene que ver con el lugar de Egipto en la memoria de Occidente, ¿no? Tal vez muy vinculado con la definición de egiptomanía, ¿no? Egipto, dicen algunos historiadores, nunca desapareció de la memoria occidental. Sí, digamos, se vuelve más lábil, sí sus representaciones empiezan a, digamos, ser menos potentes, pero siempre de alguna forma está presente en la memoria de Occidente. Acá resulta interesante pensar en qué momentos y cuándo y qué artefactos o qué dispositivos les permite a Egipto volver a, volver a la historia de Europa, ¿no? En este sentido, podemos, digamos, ver puntualmente o reconstruir cómo Egipto vuelve a formar parte vuelve a formar parte de la alta cultura o del interés de las élites en la Europa durante aproximadamente 2 milenios. Algunos aspectos también a trabajar acá, ¿no? En primer lugar, me pregunto sobre el rol que tiene Egipto adentro del orientalismo, ¿no? El orientalismo y la egiptomanía son similares. Bueno, si nosotros entendemos a la egiptomanía como una fascinación
transhistórica que se tiene sobre el Egipto antiguo, bueno, hay algo bastante orientalista ahí, que está vinculado a construir una esencia de una sociedad y tomarla como real y apropiársela, ¿no? No obstante, como trabajamos en la primera clase, nosotros puntualmente vamos a hablar de un orientalismo estructurado y sistematizado en el siglo XIX. En el siglo XIX sí podemos ver vínculos entre el orientalismo y la egiptomanía, pero me parece que previo al siglo XIX es un poco más difícil, ya que es muy difícil hablar de un orientalismo estructurado y sistematizado previo a la llegada de Napoleón a Egipto. Por otro lado, me parece que también la egiptomanía tiene sus condimentos y sus elementos propios que permiten entenderla como un fenómeno particular. Por otro lado, hablando un poco, hay inicios de la egiptomanía en la cultura clásica, es una ideología de larga duración. Bueno, esto es un poco lo que estábamos comentando. Efectivamente, vamos a ver interés en algunos autores clásicos sobre el Antiguo Egipto. No obstante, habría que, bueno, acá yo estoy siempre estoy tratando de no decir es egiptomanía eso. La realidad es que cualquier obra de egiptomanía que ustedes compren y consigan van a hablar de egiptomanía en la antigüedad clásica. A mí puntualmente como historiador me resulta un poco chocante porque estamos utilizando una categoría que es muy apropiada para entender nuestro vínculo contemporáneo con el Antiguo Egipto, pero no sé hasta qué punto permite comprender el interés de la antigüedad, de la antigüedad clásica sobre el Oriente, sobre el Antiguo Egipto. Sí, también considero que podemos hablar en el Renacimiento de la egiptomanía. Por eso, digamos, acá no tengo una respuesta, sí tengo, digamos, muchas dudas y muchas preguntas que me hago, que estoy compartiendo un poco con ustedes. Mi apreciación es que voy a seguir hablando de egiptomanía en la antigüedad, solamente porque hay un canon historiográfico establecido, aunque me pregunto, y a mí me llama mucho la atención, utilizar este concepto en estas sociedades antiguas, ya que de alguna manera también diluiríamos, ¿no? O disolveríamos la relación intercultural que se puede establecer entre Grecia y Egipto o Roma y Egipto, ¿no? Efectivamente, nosotros acá tengo un mosaico romano aproximadamente del siglo II después de Cristo, en la cual vemos, ¿no? Digamos, una figura nilótica, ¿sí? También, digamos, con flora propia del río Nilo. Me llama mucho la atención el motivo estético que se utiliza acá y digamos, me parece que este tipo de documentación, este tipo de fuentes, sí nos permiten, no sé si hablar de una egiptomanía, pero sí al menos hablar de un interés o una recepción que se hace en la antigua Roma con respecto al antiguo Egipto. Ahora bien, hay muchas clasificaciones posibles para hablar de la egiptomanía, ¿no? Hablamos de la momiamanía con respecto al fetichismo con la figura de la momia, la tutmanía vinculada al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el faraonismo, es decir, la utilización que se hace de la antigüedad egipcia en los países, en ciertos países árabes, estamos hablando especialmente de Nubia y de Egipto, también podemos hablar de Sudán. Es una manera de retomar esa antigüedad y, digamos, legitimar el nacionalismo moderno, ¿no? Por mi parte, más allá de estas clasificaciones, yo propongo entender la egiptomanía en dos grandes periodos, ¿no? Hay dos grandes periodos de la egiptomanía y estos son, por un lado, lo que consideramos egiptomanía de élite, es decir, toda la egiptomanía hasta el siglo XIX fue de élite. La egiptomanía es un tema central en la historia europea, está vinculado con influencias egipcianizantes y el interés que se tiene, ya sea en las artes, en la arquitectura, en la literatura. Y las élites letradas son las protagonistas de las diferentes oleadas, ¿sí? Y
suponiendo que en la antigüedad clásica hablamos también de egiptomanía, hablamos de las élites letradas, que son quienes escriben y nos llegan hasta nosotros. Si hablamos de el Renacimiento, volvemos a hablar de las élites letradas. Y distingo esta egiptomanía de élite con la egiptomanía de masas, en la cual yo veo que hay dispositivos democratizadores como libros baratos, la prensa periódica, la prensa ilustrada, objetos de consumo y eventualmente también, bueno, espectáculos, y más en el siglo XX es el cine. Son dispositivos que hacen circular estas representaciones a un amplio espectro social. Estamos hablando ya de que las representaciones del Egipto antiguo no quedan solo para el regocijo de los sectores cultos de la élite, sino que las representaciones circulan de manera masiva, más, menos, algunos se apropian de cierta manera o no se las apropian, pero circulan. Y hay más formas en las cuales se puede llegar a sectores más amplios de las sociedades. Todo esto claramente vinculado a la construcción de culturas del consumo desde el siglo XIX, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver que hay varios elementos que se van a encontrar presentes, con lo cual esto es un tema a favor, ¿sí? Para pensar la egiptomanía en la antigüedad. Vamos a ver que tanto la magia o cuestiones ocultas y secretas son temas recurrentes en diferentes momentos de oleadas egiptomaníacas. También el consumo, ¿sí? Pero el consumo lo vamos a ver mucho más en el siglo XIX y XX, es decir, la utilización de objetos egipcianizados o egipcios, ¿sí? De cualquier forma, el gran momento que yo considero central para entender la egiptomanía es el Renacimiento, ¿sí? Especialmente porque se recuperan algunos pensadores clásicos, como Horapollo y Hermes Trismegisto, y que estos permiten reinsertar el Antiguo Egipto en este caso, los humanistas renacentistas, ¿no? en la élite del Renacimiento. La jeroglífica es de Horapollo. Horapollo es del siglo V después de Cristo, fue un sacerdote egipcio. Se sospecha primero de su historicidad, pero aparte, también se sospecha que en caso de ser un personaje histórico, se rebeló contra, digamos, las autoridades cristianas y buscaba instaurar nuevamente los cultos paganos en Egipto, ¿no? Que tenían, por otro lado, seguían teniendo su importancia, cierta vitalidad, ¿no? Es popularizada a partir del siglo V, del siglo XV después de Cristo, y puntualmente empieza a ser impresa y circula un poco más ávidamente a partir de 1505, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en hierográfica? Bueno, una interpretación de lo que son los jeroglíficos y su significado según Horapollo, que en su momento fue tomado claramente como una verdad. Hoy sabemos que en realidad hay una enorme especulación religiosa en la lectura que hace Horapollo sobre los jeroglíficos, y que efectivamente, él no era, digamos, no estaba imbuido en la práctica de la escritura jeroglífica. La segunda obra es el Corpus Hermeticum, ¿sí? Siglo II, siglo III después de Cristo. La traducción al latín es de Marsilio Ficino. Y básicamente, ¿qué es el Corpus Hermeticum? Bueno, es un compendio de máximas, de ideas, de valores, digamos, del pensamiento hermético, que en teoría, digamos, está muy vinculado a la religión egipcia, ¿no? Digamos, de alguna manera, Hermes Trismegisto estaba imbuido en lo que se conoce como literatura sapiencial del Antiguo Egipto, que es la literatura sebaít, que brinda enseñanzas. El Corpus Hermeticum de alguna manera rastrea elementos en la religión que están vinculados con la verdad, la moral, cuestiones vinculadas a la vida, a la muerte, y son, digamos, aparecen en este Corpus Hermeticum. Los humanistas renacentistas vieron en estas dos obras elementos que le permitirían, digamos,
socavar los fundamentos teológicos y científicos preconcebidos hasta ese momento. Pero hay un segundo elemento central en la recepción de la egiptomanía durante el Renacimiento, que es la tabla isíaca. Esta tabla es súper interesante porque en un principio, digamos, se fue a encontrar en 1527 en Roma. En un principio se sospechaba, ¿sí?, que esta tabla podría ser una especie de altar y tenía, digamos, unas funciones religiosas, pero actualmente se sabe que primero es del siglo I después de Cristo, no es egipcia, sino que es romana. Probablemente fue hecho por algunos artesanos a pedido. Los jeroglíficos que están, digamos, ahí, que aparecen, no son reales, ¿sí? Y fue probablemente, digamos, tenía ciertos motivos estilísticos. Es decir, no es un elemento, no es un artefacto egipcio y no permite acercarse a los jeroglíficos, sino que es todo lo contrario. No importa, eso no importa, porque en el Renacimiento fue tomado como un elemento que permitía conocer más a los antiguos egipcios y que, bueno, según algunas personas, como Atanasio Kircher, ¿sí?, que fue se le dedicó mucho tiempo, estuvo muy interesado por la cuestión de las sociedades orientales, y en especial, bueno, de Egipto. Tiene, digamos, una obra en la cual él revela la verdad de los jeroglíficos. Bueno, no importa. Se consideraba que esto fue un mecanismo que permitía adentrarse en el conocimiento egipcio de la antigüedad. Este es Atanasio Kirchner, ¿no? Principios del siglo XVII. Fue, digamos, muy importante para la recuperación científica de Egipto, por más que gran parte de sus investigaciones estaban erradas. No obstante, su método de observación, de análisis, de reflexión, era un método que estaba pensado para develar los secretos egipcios. No obstante, es muy importante su figura, ya que fue el primer intento de revelar los jeroglíficos. Adentrándonos más un poco en el periodo moderno, más en el siglo XVII, en el siglo XVIII, nosotros vamos a encontrar que los viajes ilustrados fueron centrales también para mantener estas imágenes, digamos, prototípicas del Antiguo Egipto, y que, bueno, está muy vinculado con estos diarios de viajes que empiezan a aparecer y circulaban, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, uno de Fredrik Norden, digamos, un capitán, de la Marina danesa, que vivió entre 1708 y 1742, en el cual él llega hasta Egipto, llega hasta Nubia y hace todo un registro de lo que observa. Recordemos, por otro lado, que los viajes ilustrados son diferentes a los viajes románticos, que tienen que ver, ¿no?, con exaltar la naturaleza, reencontrarse con el espíritu primigenio, con la religión, con el mito, exaltar la emoción, en contra del raciocinio y en contra de la lógica. Bueno, el viaje ilustrado es todo lo que no es el viaje romántico. El viaje ilustrado es clasificador, cientificista y descriptivo. Por eso, en parte del diario de viaje de Fredrik Norden, vamos a encontrar esta descripción bastante detallada, ¿no?, de lo que vendrían a ser las columnas que él observa, ¿no?, diferentes columnas, ¿no?, y la descripción, digamos, del dibujo que hace y la descripción que realiza. Todos estos elementos se perviven de alguna manera hasta incluso en el siglo XIX, cuando empieza a haber un cambio en la circulación y en la representación del Egipto antiguo. Si en el siglo XIX nosotros vamos a observar efectivamente una modificación del vínculo que se tiene con la antigüedad egipcia, ¿sí? Y hay varios factores que explican esto, ¿no? Tenemos la aparición de la literatura gótica, el orientalismo científico y las culturas de consumo masivo ya de mediados del siglo XIX generan nuevas maneras de apropiarse de la antigüedad egipcia,
¿sí? Desde mi punto de vista, considero que hay tres elementos centrales para comprender la transición que se hace de la egiptomanía de élite hacia la egiptomanía de masas de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX. ¿Sí? Nosotros tenemos en el siglo XIX un periodo de transición en el cual empezamos a ver muchas de estas cosas. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, por un lado el consumo conspicuo, en segunda instancia la cultura visual y en tercera instancia la figura de la momia. ¿Qué quiere decir con estos temas? Bueno, el consumo conspicuo no es un fenómeno nuevo, ¿sí? Por ejemplo, Catalina de Medici en 1549 organiza una expedición a Sácara para recolectar momias que van a ser usados en el polvo de momias, que tenía ciertos poderes curativos. Recuerden, esto lo comenta Navarro un poco, pero bueno, efectivamente esto sucede. Digamos, el consumo conspicuo ya forma parte en el Renacimiento, incluso pensando en el mosaico romano, lo dejo como pregunta, no lo dejo como afirmación, ¿no? Eh, bueno, este polvo de momia se usa como preparación medicinal, ¿sí? La posesión de momias, por ejemplo, la posesión de momias también era bastante recurrente, digamos, personas que tenían momias, recuerden que las momias pueden ser momias de animales, momias menos suntuosas, momias de niños, se poseían momias como parte de una colección personal, ¿sí? Una colección privada, que denotaba también una jerarquía social. Pero también durante el siglo, especialmente XVII y XVIII, empiezan a estudiarse las momias para entender el proceso de momificación. La llegada desde Napoleón a Egipto, lo único que hace es exacerbar esta situación al traerse, por ejemplo, obeliscos egipcios que son emplazados en el espacio público francés para recordar el poderío y legitimar la imagen imperial francesa, ¿no? Y al mismo tiempo también vamos a encontrar que en Inglaterra hay un interés por, digamos, artefactos de decoración artefactos ornamentales egipcios y egipcianizados. Los ingleses al digamos, construir edificios y una arquitectura egipcianizada, bueno, también se iban consumiendo momias, ¿no? Había momias que se llevaban, se compraban y se invitaban a personas pudientes y personas importantes de la sociedad londinense a tomar el té y se hacía una ceremonia en la cual se desenrollaba una momia, se la desenrollaba. Hay un segundo aspecto que está vinculado con la cultura visual. Y acá me parece central una obra que es la descripción de Egipto, Description del Egipto. Es una obra francesa, es una obra monumental, ¿sí? Central en esta nueva oleada de egiptomanía a partir de la llegada de Napoleón a Egipto. Es central, es una obra monumental que está serializada en 29 volúmenes entre 1809 y 1822. ¿Pero por qué tiene importancia e implicancia? Bueno, primero porque este es un producto de también de consumo reducido. Es un producto lujoso, es un libro gigante de tapa dura, con, digamos, con una calidad suprema, con hojas enceradas, gruesas, con un gramaje alto, llenos de ilustraciones. No era, primero, ni asequible al gran público, ni a un público masivo, pero tampoco era accesible porque eran carísimos. Pero ¿por qué sí tiene ciertas implicancias esta obra? Porque a partir de esta obra, a partir de la inscripción de Egipto, va a ser imposible en los diferentes productos impresos pensar al Egipto por fuera de la cultura visual. Esta obra estaba llena de ilustraciones que describían, digamos, casi cualquier aspecto sobre el antiguo Egipto, pero también sobre el Egipto moderno, ¿no? Había mapas, ilustraciones, se recreaban relieves, bueno. Pero el antiguo Egipto no puede ser pensado a partir de esta obra, no puede ser pensado sin el poder visual, sin imágenes. Incluso,
ustedes sabrán, ¿no? Las obras más baratas hoy en día de astrología egipcia o, digamos, cosas de divulgación absolutamente esotéricas y anticientíficas, tienen imágenes también, porque es una forma en la cual se significa Egipto y se hace presente todo este mundo. Esto que tenemos acá, que estoy mostrando, es el frontispicio. Recuerden que el frontispicio es la primera página detrás de la tapa, ¿no? Es una manera de presentación. Y fíjense qué presentación se tiene, ¿no? Con los templos, las esfinges, el fondo desértico, ¿no? Bueno. Y el tercer aspecto central que vamos a encontrar para entender la egiptomanía de masas es la figura de la momia, ¿sí? Antes de pasar también quiero decir algo, estos tres aspectos están entrelazados uno con otro, uno no determina otro, uno no es más importante, sino que ambos tres son partes de este proceso de democratización de la egiptomanía, ¿sí? Pensemos por ejemplo en la cultura visual. La inscripción de Egipto era una obra monumental e imposible de acceder, no solamente porque la gente no leía, sino que no podría nunca pagar un precio astronómico, pero eventualmente, digamos, con la llegada de los libros baratos, con la llegada de la prensa ilustrada, con la llegada de libros accesibles, con imágenes, vamos a encontrar que fue muy importante pensar al Egipto a partir de esta obra, La inscripción de Egipto, porque va a ser imposible pensar a esta sociedad sin imágenes. Con respecto a la figura de la momia, bueno, va a tomar mucha importancia durante el siglo XIX. Primero con la literatura gótica. Recordemos que la literatura gótica es una literatura que, digamos, surge hacia la segunda mitad del siglo XVIII, ¿sí? En la cual se van a mezclar el misterio y el horror con el romance y, bueno, los sucesos asfixiantes. Hay varias obras en las cuales empiezan a aparecer la momia como una figura relevante. Por ejemplo, The Mummy, Tale of 22nd Century de Jane Webb London de 1827. Es una historia en la cual un faraón revivido, un Keops revivido, se encuentra en un mundo apático en el cual, digamos, con el cual no logra conectarse en tanto como humano, ¿no? Con lo cual resulta interesantísimo esto porque nosotros sabemos hoy en día, gracias a la historiografía, que los faraones son dioses. Un faraón nunca hubiese tenido ese problema de conectarse y de sentirse ajeno a una sociedad porque forma parte de la sociedad divina, ¿no? Pero esto también nos habla de cuáles eran un poco las representaciones que se tenían previo al análisis científico del Egipto antiguo, ¿no? Tenemos otras obras, de Luisa Alcott, la escritora de Mujercita, en la cual tenemos por primera vez la aparición de una maldición de una momia, ¿no? Después tenemos también a Teófilo Gautier, ¿sí? Que es francés. Tenemos dos cuentos, uno que es El pie de la momia y el otro es el romance o la novela de la momia. Y en ambos dos aparece, digamos, la figura de la momia y el amor de una persona, digamos, contemporánea con una momia, ¿no? Hay tintes eróticos también muy sutiles, muy livianos, y que, digamos, de alguna manera le otorgan un condimento a esta figura, ¿no? Que en un principio no era una figura terrorífica, sino que estaba muy vinculado con la cuestión gótica, la cuestión del amor y no del terror en tanto un terror que acecha, sino de el terror en tanto extrañamiento, ¿sí? Algo ajeno. Al mismo tiempo, nosotros vamos a encontrar hacia fines del siglo XIX cierta literatura vinculada al misterio, a lo detectivesco, a los policiales, ¿no? Por ejemplo, el de Arthur Conan Doyle, ¿sí? El Lotero número 249. Es decir, que la figura de la momia, digamos, empieza a tener cierta impronta en la literatura, pero esa impronta no va a pasar desapercibida en otras áreas. ¿Por qué? Porque en realidad la momia es un monstruo, tiene marcas de monstruosidad, pero la momia nos habla de ansiedades modernas.
¿Cuáles son esas ansiedades modernas de las cuales nos habla la momia? Bueno, efectivamente la momia tiene marcas de monstruosidad, ¿sí? Yo pienso en cuatro aspectos para pensar a la momia en tanto un tópico de ansiedades modernas, ¿sí? Eh, bueno, por un lado, considero justamente que es una figura espectral, ¿sí? Y en tanto figura espectral, estas marcas de monstruosidad que tiene hablan de una especificidad histórica, hablan de un momento histórico puntual. Pensemos que un monstruo representa la ansiedad y la marginalidad, está en el borde de las fronteras, se escapa a lo cognoscible y al mismo tiempo está siempre en la puerta de la diferencia, ¿no? Yo a esto hablo de el terror en la literatura gótica, ¿no? No de un terror de algo vinculado con la maldad, sino de esa diferencia de un otro profundo, algo que se arraiga en el imaginario social y digamos es incognoscible, ¿no? La momia en tanto una figura de alteridad e incognoscible. Eh, por otro lado, ¿sí? También habla de un deseo subterráneo que está en esta sociedad, ¿no? Nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de que hay una necesidad de asombrarse y de maravillarse, que se pierde para algunos autores con la modernidad. Yo acá quiero hacer un comentario, esto lo trabajé un poco, ya lo trabajé un poco en algunas partes. Hay encantamientos seculares. La momia creo que puede ser entendida como un encantamiento secular incluso, ¿no? ¿Qué quiero decir con que hay encantamientos seculares? Bueno, Max Weber, cuando habla del proceso de modernización, habla de que se pasa desde el poder de los brujos y los líderes sobrehumanos, de los hechiceros, a la gris burocracia. Hay un proceso de desencantamiento, dice Weber. La modernidad está vinculada con el desencantamiento porque todo tiene una explicación. Entonces, para algunas personas, la momia de alguna manera representa el asombro y la maravilla que se pierde en la modernidad. Yo acá diría, ojo que hay encantamientos seculares. Y de hecho, justamente, la momia en tanto figura espectral que encanta, que maravilla, que genera terror y fascinación al mismo tiempo que, digamos, uno quiere alejarse de ella, puede ser entendida como un encantamiento secular, pero porque está hablando de un montón de factores que están por fuera justamente de este proceso de la modernidad lógica y de la modernidad gris, ¿no? De la modernidad lógica y gris. En ese sentido, sí, la momia puede ser entendida como un elemento que encanta a estas sociedades, encanta a estas sociedades, a la sociedad, por ejemplo, victoriana. Pero al mismo tiempo la momia hace presente temores muy profundos, por ejemplo el temor a la muerte, y a la persecución de los vivos por parte de los fantasmas, el temor a los maleficios, ¿sí? Todo eso hace presente también la momia y de alguna forma nos recuerda de que estamos hablando de dos mundos separados. Al mismo tiempo, hace presente cierta idea esotérica y secreta del antiguo Egipto en tanto una tierra de misterios, el misterio de la vida, el misterio de la muerte, ¿no? Efectivamente considero que la momia puede ser entendida como una figura que está vinculado al temor a la muerte. Un tercer factor que considero esencial también para entender de qué hablo cuando hablo de la figura de la momia en tanto parte de ansiedades modernas. La momia es un objeto histórico, es un objeto del pasado, es un objeto que perteneció a otra sociedad, a otro mundo. Y al mismo tiempo se espectaculariza ese pasado con esta figura. Una momia no es lo mismo que un papiro, no es lo mismo que un censo, no es lo mismo que un resto arqueológico, pensando en la actualidad incluso. Una momia tiene una carga de espectacularización que está vinculado claramente con estos otros factores, ¿no? Ahí está. Que está vinculado con estos otros factores, ¿no? Que por sí mismo no lo tendría.
digo, pensándolo como el cuerpo del faraón que, digamos, ha viajado hacia el otro mundo en las sociedades antiguas. Esta carga de espectacularidad no existe. Se la ponemos nosotros, ya que la momia, vuelvo, perdón por parecer un poco repetitivo, la momia forma parte de una ansiedad moderna. Y finalmente, en la momia se hacen presente el misterio y el erotismo. La momia en ese sentido, digamos, representa la sensualidad de lo desconocido, el terror de la sensualidad, del erotismo. La momia es una figura que está muy vinculada a la literatura gótica y al romance. Cuando nosotros vemos una película de la momia, hay una carga muy fuerte eh, de sexualidad, de poder, de magnanimidad. Estas son, digamos, todo lo que tiene que ver con la magnanimidad y la potencia de la momia es mucho más, está mucho más cercano al siglo XX y tiene que ver con el impacto que tuvo el cine de la egiptomanía y cómo eso, digamos, a nosotros en el siglo XXI nos brinda esa idea de la momia. Pero en el siglo XIX estaba mucho más vinculado con la sensualidad y el misterio. Para pensar un poco todas estas cuestiones, ¿no? Acá tenemos, bueno, dos imágenes que a mí me resultan muy poderosas para ver un poco la influencia de la egiptomanía. Por un lado tenemos un cuarto decorado, digamos un cuarto egipcianizado de 1903, ¿sí? De un lord inglés, un dormitorio. Puede notarse justamente la suntuosidad y lujosidad, pero también, digamos, estas marcas egipcias en los artefactos, en los ornamentos, ¿no? Y acá vamos a tener una torre en Valvanera, que se llama la Torre Saint, ¿sí? Fue construida en 1925 la Torre Saint. Fíjense las columnas, chequen las columnas por favor, pero en realidad, bueno, en esta foto no se nota tanto, pero todo el frente emula un templo egipcio. ¿Sí? Tiene que ver con las marcas rectangulares y las columnas. Este edificio se encuentra en Perón al 2622, antes era Cangallo, y se construyó en 1925. Fue construido por un arquitecto francés que de alguna manera tenía bastante interés en lo que vendría a ser todo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y de alguna manera es como un homenaje a eso, ¿no? que se hace. Me parece súper interesante la fotografía y el edificio en sí. Efectivamente, un poco retomando esto y para seguir con las imágenes, con Tutankamón la egiptomanía adquiere masividad plena, ¿sí? Esta imagen probablemente la vieron una enormidad de veces, es incontable la cantidad de veces que lo vieron, y es una imagen que condensa toda la imaginación que se tiene sobre el Egipto antiguo, ¿sí? Esta es una máscara funeraria de Tutankamón. Tutankamón fue un faraón que gobernó entre 1334 y 1325 a.C. Bueno, era un hijo de Akenatón. Y él intentó, digamos, luego, digamos, de la experiencia de la Marna, la experiencia de Akenatón para instaurar a Atón como el dios único y, digamos, adquirirse un poco la bronca, la oposición de ciertos sectores sacerdotales. Bueno, Tutankamón tiene un rol muy importante, que es el de volver a la normalidad religiosa, ¿no? Vuelve a recuperar templos que habían sido profanados, vuelve a otorgarle un lugar importante a los sectores sacerdotales que no eran los de Atón, así que de alguna manera fue un breve periodo
uno podría decir insignificante, pero está muy vinculado al momento político del Egipto antiguo en ese periodo, ¿sí? A partir de Tutankamón hay una cobertura enorme en la prensa del descubrimiento, ¿sí? de la tumba de él. No me quiero adentrar mucho en la historia de cómo se encontró esta tumba. Lo comenta un poco Navarro. A mí lo que me parece súper importante es que ese relato, digamos que está lleno de sucesos estrambóticos, como por ejemplo la muerte de Lord Carnarvon. Lord Carnarvon fue quien financió la expedición de Howard Carter. Howard Carter fue el arqueólogo que descubrió la tumba. Bueno, Lord Carnarvon muere de manera muy estrambótica, en realidad muere de una infección, digo, se estaba afeitando, se lastima, porque antes lo había picado un mosquito, se infecta, condiciones higiénicas de porquería, pero según se dice, ¿no? En el hospital cuando él muere, todo el Cairo se queda sin luz, bueno, la realidad también es que Lord Carnarvon no otorgó, no, digamos, firmó un contrato de exclusividad con una revista de Times para otorgarle toda la información de manera exclusiva de un acontecimiento del momento. Y el resto de las revistas vieron en la muerte de Carnarvon, digamos, una excusa para explotar este tópico de la maldición del faraón, la maldición de la momia, el poder de la ultratumba de los faraones, ¿sí? Entonces, a partir de Tutankamón hay una cobertura en la prensa enorme. Digamos, hay una película, por ejemplo, en 1932 que, digamos, también aparece un poco debido a la tutmanía, pero hay una cobertura en las prensas enorme, en la arquitectura, en las prendas de vestir, en las publicidades. Egipto encanta a la sociedad moderna, ¿no? Acá una imagen un poco mostrando la tutmanía en los vestidos, ¿no? Fíjense los cortes de pelo, los vestidos, los ornamentos. Esto, bueno, y acá hay una serie de imágenes que saqué de revistas argentinas, pero para que veamos también hasta dónde llegó esta egiptomanía, ¿no? Masiva, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en el hogar, figuras del momento, el 9 de marzo de 1923, figuras del momento, Carnarvon y Tutankamón como figuras del momento, ¿no? Que son mostrados al público masivo argentino en este caso, ¿no? Un concurso infantil con, digamos, un motivo egipcianizado o también enseñando a hacer costuras egipcianizadas para adornar la vestimenta. Con lo cual también esto nos indica algo. Esto no solamente iba para los sectores pudientes. Cualquier persona con hilo y aguja podría hacerse un motivo egipcianizado y lucirlo en su vestimenta o en su cartera. En este sentido, quiero recalcar esto. Estamos hablando de un fenómeno de masas. Tengo una hipótesis que en realidad no es mía, es de mi directora de tesis. Ella me dice que probablemente, pero es una hipótesis que hay que comprobar, probablemente la tutmanía sea el primer fenómeno de masas global, porque estamos hablando de un momento en el cual la cultura del consumo está lo suficientemente extendida para que en países como la Argentina haya un incipiente mercado masivo. Y efectivamente, bueno, me parece que es interesante pensarlo de esa manera, ¿no? Ornamentos, ¿no? Anillos, hebillas, aros. Fíjense el estilo Tutankamón de hebillas y aplicaciones, ¿no? Todos, digamos, ornamentos femeninos. Y acá tenemos un poco la vestimenta, ¿no? Esto es de una revista ya, es de Atlántida. Y acá lo que quiero reseñalar es que está en una sección que se llama Noticias del Extranjero. Y lo importante acá es que estas noticias del extranjero son imágenes que eran repartidas por agencias de noticias. Entonces las agencias de noticias tenían imágenes que eran repartidas de manera masiva a publicaciones periódicas e ilustradas. Y estas imágenes podían verse en muchas revistas de muchos países.
porque eran distribuidas. Voy a parar acá. ¿Sí? Me parece que hay muchas cosas que podemos seguir hablando un poco sobre el tema, pero tal vez prefiero discutirlas en un cara a cara en nuestra próxima clase cuando hablemos un poco de las fuentes, ¿sí? Así que nada, bueno, gracias por escucharme, espero que no se hayan aburrido con tantos datos e informaciones bizarras sobre la egiptomanía y el Antiguo Egipto. Bueno, les dejo un saludo y retomamos algunas cuestiones de estas en nuestra próxima clase.